Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de Estudio del mes de marzo del 2022. Lo que repasaremos es lo que nos corresponde para la semana del 23 al 29 de mayo. El título o tema de nuestro estudio de esta semana es La adoración verdadera nos hace más felices. Es el estudio número 13. En cuanto al texto base de este artículo es el Apocalipsis 4:11. Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder. En cuanto al avance dice, como es el creador de todas las cosas, Jehová merece que lo adoremos. Él acepta lo que hacemos por adorarlo solo si obedecemos sus mandamientos y vivimos de acuerdo con sus principios. En este artículo analizaremos 8 aspectos de nuestra adoración. A medida que lo hagamos, pensemos en cómo podemos mejorar y cómo estas formas de adorarlo nos hacen más felices. Así que empecemos revisando de los 18 párrafos que tenemos. Comenzamos con el 1 y el 2. ¿Qué hace falta para que Dios acepte nuestra adoración? Que ésta se dé de acuerdo con su propósito, junto con amor y respeto. Algunos dan la impresión de que por la posición en la que se dirigen a Dios o el entusiasmo con el que leen la Biblia, con eso es suficiente. Pero no, queremos cumplir como Él lo pide. El párrafo 3. ¿Qué estudiaremos en este artículo? Haremos un breve repaso de cómo Jehová aceptaba en la antigüedad la adoración, cómo hoy día la recibe y 8 aspectos que tienen que ver con la manera que adoramos a Jehová en nuestros días. Y por supuesto, con el tema central, cómo llegamos a ser felices gracias a esta adoración verdadera. Veamos entonces el subtítulo, La adoración que Jehová aceptaba en la antigüedad. Párrafo 4. Antes de Cristo, ¿cómo demostraron los siervos de Jehová que lo amaban y lo respetaban? Se mencionan en el párrafo personajes como Abel, Noé, Abraham y Job. Ellos demostraban a Jehová que lo respetaban y amaban mediante su obediencia, la fe y los sacrificios que ellos realizaban. Más tarde ya Jehová dio en cambio la ley mediante Moisés y este ya sirvió como la pauta para saber cómo era la manera correcta que él aceptaba la adoración. Párrafo 5. ¿Cómo cambió la adoración verdadera después de la muerte y la resurrección de Jesús? Según Romanos 10:4 menciona que Jesús es el fin de la ley. Por lo tanto, después de la muerte y resurrección de él, las cosas cambiaron. Ya Jehová no exigió que su pueblo obedeciera la ley de Moisés. Ahora más bien debían seguir la ley del Cristo, es decir, seguir o copiar el ejemplo de Jesús y las enseñanzas que Él dio. Párrafo 6. ¿Cómo nos puede ayudar este artículo? Puede servir para hacernos un autoexamen. Por ejemplo, preguntarnos, ¿cuánto he progresado? ¿Puedo mejorar la calidad de mi adoración? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entremos entonces a ver el otro subtema. ¿Qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová? Pregunta 7. ¿Cómo ve Jehová las oraciones que le hacemos de corazón? En el Salmo 141:2 se compara las oraciones como el incienso que se preparaba tanto en el tabernáculo como también en el templo. Y esto era algo que agradaba muchísimo a Jehová. Y sin importar que usemos palabras muy sencillas, para Él será un placer escucharlas porque vienen de un corazón sincero. Y a Él le encanta que nosotros le expresemos nuestra gratitud, nuestro amor, que le digamos cómo nos sentimos, las preocupaciones que tenemos, la esperanza que también disponemos. Y por supuesto, si es tan importante la oración, vale la pena que pensemos con cuidado en lo que vamos a decirle mediante la oración. Queremos ser muy específicos en las cosas que le transmitimos mediante este medio que Él nos ha dado. El párrafo 8. ¿Qué excelente oportunidad tenemos para alabar a Dios?
es mediante la predicación. Esta es una manera de ofrecer a Dios sacrificios de alabanza mediante nuestros labios, como dice Hebreos 13:15. Por eso es que también, para transmitir esta verdad a las personas que vamos a decirles sobre estas buenas noticias, queremos pensar con cuidado lo que vamos a decirles a ellos. No queremos herir su conciencia, queremos más bien atraerlos a la verdad, si tienen el corazón dispuesto, por supuesto. Párrafo 9. ¿Cómo se beneficia el pueblo de Jehová de asistir a las reuniones y cómo lo han ayudado a usted? Tenemos aquí el texto de Deuteronomio 16:16, donde Jehová solicitaba que debían ir 3 veces al año, en especial los varones en esa época, para que ellos escuchen la palabra de Dios en el lugar que Jehová escogiera. Y al hacer este sacrificio, porque dejaban sus propiedades ahí, y claro, Jehová les había ofrecido que nadie iba a topar sus propiedades mientras ellos cumplían con esta labor. Pero el beneficio que obtenían era profundizar su comprensión de la ley de Dios. Y de esa manera ellos comenzaban a entender lo que Jehová esperaba de la adoración que les daban. En el caso nuestro también hacemos lo mismo. Mejoramos nuestro entendimiento bíblico, meditamos en la bondad de Jehová y, por supuesto, disfrutamos del compañerismo animador de otros siervos de Jehová, como está pasando de nuevo ahora que estamos en las reuniones presenciales. Veamos un cuarto punto de los que estamos hablando durante este estudio. El párrafo 10. ¿Por qué cantarle a Jehová es una parte importante de nuestra adoración? El canto siempre ha sido parte importante de esta adoración a Jehová. Por ejemplo, en el primero de las Crónicas 25, el rey David, que era alguien que le encantaba entonar melodías a Jehová, él realizó, dispuso o creó un coro de 288 levitas que fueron exclusivamente cantores del templo. Y hoy día en las reuniones nosotros seguimos demostrándole a Jehová que queremos alabarlo mediante las canciones. Claro, a veces nos podríamos detener de hacerlo con voz alta porque creemos que nuestra voz no es tan bonita como para cantar, pero claramente la Biblia indica de que nadie va a hacer las cosas tan bien, pero que lo que Jehová desea es que demostremos cuán contento estamos en alabarlo mediante las canciones, las alabanzas. Párrafo 11. Tal como lo muestra el Salmo 48:13, ¿por qué debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia en familia? Veamos lo que dice el texto bíblico, el Salmo 48:13. Fíjense bien en sus murallas defensivas, examinen sus torres fortificadas para que les hablen de esto a las generaciones futuras. Volviendo a recordar la pregunta, tal como lo muestra el Salmo 48:13, ¿por qué debemos apartar tiempo para estudiar la Biblia en familia? Bueno, el Salmo decía, fíjense bien en sus murallas, examinen sus torres fortificadas. Es decir, se necesitaba ser cuidadosos en ver los detalles. Por poner una situación, si usted ve la portada de la revista La Atalaya y está dibujada la torre, ¿cuántas partes que sobresalen encuentra usted ahí? Cuéntelas. Tal vez usted ni se ha dado cuenta. En la torre que está dibujada, ¿cuántas partecitas hay sobresalidas que suben y bajan? Eso es lo que aplica aquí el texto. Debemos fijarnos en detalles, estudiar la palabra de Dios con mucho cuidado para entenderla, fortalecer nuestra amistad con Jehová y, por supuesto, luego compartirla con nuestra familia. Nos convertimos en maestros dentro de nuestro hogar. Es otra manera de adorar a Jehová. Queremos que nuestros hijos amen a Jehová por sí mismos, que ellos entiendan la verdad porque ellos han estudiado y, por supuesto, comprendan la verdad. Veamos el párrafo 12. ¿Cómo veía Jehová el trabajo de los que hicieron los objetos del tabernáculo y qué nos enseña eso? En Éxodo 36 se habla que eran consideradas una obra santa. Así que Jehová considera la construcción de las instalaciones teocráticas como algo sagrado, como parte de su adoración. Por eso, si está a nuestro alcance apoyar este tipo de construcciones, podemos hacerlo.
Y si no es posible por ciertas circunstancias, pues podemos ayudar en mantener las instalaciones, el salón de reino, el salón de asamblea, etc., en el mejor estado posible, lo más limpio que se pueda. Esa es otra manera de participar en la adoración a Jehová. Párrafo 13. ¿Cómo debemos ver las donaciones que hacemos para apoyar la obra del reino? En Deuteronomio 16:16, que también hablaba sobre asistir 3 veces al año donde Jehová fijara, pues también decía al final, ninguno debe presentarse delante de Jehová con las manos vacías. Es decir, tenían que dar una contribución de acuerdo a sus posibilidades. Esa era una manera de demostrar cuán agradecidos estaban a Jehová. Lo mismo sucede para nosotros hoy día. Según nuestras circunstancias, podemos hacer donaciones, sin importar si es una gran cantidad o no. Lo que se necesita es que sea de corazón. Recuerde que Jehová lo aprecia muchísimo cuando realmente se lo damos de esa forma. Párrafo 14. De acuerdo con Proverbios 19:17, ¿cómo ve Jehová la ayuda que les damos a los hermanos que están pasando necesidad? El texto de Proverbios 19:17 dice, el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová, y él lo recompensará por eso. Volviendo a la pregunta, decía, de acuerdo con Proverbios 19:17, ¿cómo ve Jehová la ayuda que les damos a los hermanos que están pasando necesidad? En Deuteronomio 15:10 menciona que Jehová bendecirá el trabajo y todo lo que haga si de manera generosa ayuda a otros. Y en el texto de Proverbios se dice que si hacemos eso de ayudar a los demás, es como que si le hacemos un préstamo a Jehová. Y por supuesto, al hacer eso es como que Jehová en algún momento nos dará también un regalo. Por eso es que se menciona aquí situaciones de cómo otros cristianos del primer siglo ayudaron, como en el caso del apóstol Pablo. Y nosotros también podíamos en la congregación preguntar, ¿quién necesita ayuda? Y podemos nosotros ahí también compartir nuestro tiempo, energía, habilidades, recursos materiales para quienes los necesitan, y si está a nuestro alcance hacerlo, pues sin duda Jehová se alegrará de que nosotros tenemos esa actitud. Veamos el subtítulo, Adorar a Jehová nos hace felices. Párrafo 15. ¿Por qué no es una carga dedicar tiempo y esfuerzo a adorar a Jehová? Porque lo amamos y por eso no se nos hace difícil. Y aquí se pone un ejemplo de un niño que quiere darle un regalo a su padre. Puede pasar horas haciendo un dibujo, tal vez no va a ser tan lindo como alguien experto, pero cuando le ama a su padre, se lo entrega, y eso al papá valora el esfuerzo, valora el gesto, y es una demostración de cuánto amor le tiene a ese ser. Párrafo 16. Según Hebreos 6:10, ¿cómo ve Jehová los esfuerzos que hace usted por agradarle? Bien, tenemos que leer el texto bíblico y dice, porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del clamor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Volviendo a la pregunta, según Hebreos 6:10, ¿cómo ve Jehová los esfuerzos que hace usted por agradarle? Siguiendo con este ejemplo de los hijos que regalan algo al padre, el papá o mamá sabe que cada hijo es diferente y tampoco van a darle el mismo regalo. Será de acuerdo a las circunstancias. En el caso de Jehová es igual. Él comprende la situación de cada uno y sabe que algunos no pueden darle tanto por ya sea la edad, la mala salud o por responsabilidades familiares. Pero los que no tienen esos obstáculos pueden darle un poco más a Jehová. Pero Él sabe que cada uno está dándole lo que realmente siente en su corazón y hace todo lo posible por darle con el motivo correcto y que sea lo mejor de lo mejor. De esa manera, uno se siente feliz y satisfecho con la adoración que puede darle. Párrafo 17, la parte A. ¿Qué podemos hacer si nos cuesta llevar a cabo algún aspecto de nuestra adoración?
pues dedicarle tiempo y disfrutarlo. Y se pone aquí el caso de si nosotros queremos mejorar en el tocar un instrumento musical, pues verdad que se le pone empeño, uno que otro momento se va haciendo los adelantos en la manera como se lo maneja y después se lo utiliza apropiadamente, creando notas musicales hermosas. Lo mismo es en el caso de Jehová. Si hay un aspecto que nos falla de los 8 que hemos visto, pues ahí tenemos que ir tratando de dar y dar para ir mejorando. La parte B. ¿Lo ha ayudado alguno de los aspectos que aparecen en el recuadro ¿Cómo ser más felices? Pues ahí vemos algunos de estos aspectos que podemos nosotros practicar. Leer la palabra de Dios, entenderla, ayudar a los necesitados, participar con las canciones de alabanza en las reuniones, el poder, si es posible, colaborar en la construcción de salones de reina mediante nuestras donaciones y otros puntos más que hemos visto. Eso produce felicidad. Párrafo 18. ¿Cómo cumplimos el propósito de nuestra existencia y qué logramos con eso? Bueno, cabe recordar que nosotros fuimos creados para adorar a Jehová para siempre. Y cuando lo hacemos ahora, aunque no de manera perfecta como nos gustaría, sin embargo nuestra vida tiene sentido, porque estamos usando para lo que hemos sido creados. Y esto nos da significado en nuestra vida, un propósito y por supuesto esperanza de que podemos adorarlo a Jehová para siempre. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo era la adoración que Jehová aceptaba en la antigüedad? Estos siervos de Jehová de la antigüedad lo hacían mediante su obediencia, la fe y los sacrificios. Así es lo mejor que podían para honrar a Jehová. Hacían lo mejor que podían para honrar a Jehová y él aceptaba su adoración, pero con el tiempo les dio la ley de Moisés y ésta sirvió para dar las instrucciones de cómo quería que lo adoraran. La segunda pregunta, ¿qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová hoy en día? Hablamos de 8. Cuando le oramos, mediante la predicación, cuando asistimos a nuestras reuniones, cuando cantamos alabanzas a Jehová, cuando estudiamos su palabra y la transmitimos a nuestros hijos, cuando apoyamos la construcción de lugares de adoración y damos mantenimiento mediante nuestras donaciones y cuando ayudamos a los hermanos que pasan necesidades. La última pregunta. ¿Por qué nos hace felices adorar a Jehová? Porque sentimos la satisfacción de demostrar nuestro amor a Jehová y por lo tanto llegamos a ser más felices juntos. Además, cabe recordar que hemos sido creados para adorar a Jehová. Bien, hermanos, es lo que tenemos que repasar para nuestra reunión del fin de semana de nuestro estudio de la revista La Atalaya, lo que corresponde para la semana del 23 al 29 de mayo. Recordamos el tema de nuestro estudio: la adoración verdadera nos hace más felices. Es el estudio número 13. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios. Siempre preste atención a los de nuestros hermanos que también han preparado para compartirlo con todos. Y por supuesto, si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.